Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en el Happy Weekend de esta semana, con temas que son variables y, como siempre lo he dicho, una ensalada de situaciones de lo que está pasando actualmente Venezuela. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Uno de los temas primordiales, estuve conversando ayer, dos temas muy importantes. Transporte en toda Venezuela, aerobuses. Nos acordamos de esas grandes líneas que hoy día ya no existen, como las estructuras de transportes del llano, Aerocaribe, todas las que habían en Venezuela, buses de Occidente, hoy con más de 70 años en el país, ya no existen. El tema que quiero referirme, Alan, Nancy, es sobre todo que ya en los terminales terrestres de diferentes estados no están saliendo esos aerobuses para toda Venezuela. Con varios amigos transportistas estuvieron conversando sobre todo el caso grave del combustible, ya que no hay estaciones de servicio abiertas en horas de la madrugada. Los transportistas tienen que regirse ahora por unas normas. Solamente llegan a ciertas paradas. Lo asombroso del caso, y estoy seguro que Alan Peralta se acuerda de esto, de la famosa estación de gasolina Los Pinos, donde hoy día no existe. Arañadero tampoco existe. Cerradas totalmente. Habían 7 islas para diferentes aerobuses, habían sobre todo para el transporte pesado con el gasoil, hoy no existe. Le pregunto a varios de ellos que cómo están haciendo y me dice, bueno, salimos a golpe de la mañana y estar pernoctando en ciertos sitios donde podamos llegar con las gandolas, los camiones, las frutas, etcétera, para evitar los atracos. Las seccionales transportistas de diferentes estados son las únicas que sienten el apoyo, pero de los propios gremios. Pero del gobierno absolutamente nada. Y fueron uno de los puntos críticos que ellos esta semana han tenido conversaciones. ¿Cómo hacer con el movimiento del transporte hacia Venezuela? ¿Cuánto vale de Maracaibo a Caracas el pasaje? Teniendo en cuenta hoy día que tienen la grave situación económica por el dólar. Le hice una pregunta a un amigo que es de los transportistas del terminal terrestre de Maracaibo en Los Aticos, el famoso terminal de Maracaibo, y solamente están saliendo 1 o 2 transportes al día. Y si no, deben esperar de 2 a 2 días para poder llenar la cuota del transporte hacia la ciudad capital o hacia otras ciudades del país. Me quedo asombrado algo es cuando le digo yo, mira, y los transportistas del llano, que son del terminal de Maracaibo, por la vía Panamericana o por la vía Machique Colón, me dice que tienen más de un año que no están llevando esa ruta, que hoy día pasan de esta manera. Salen de Maracaibo al estado Trujillo. Del estado Trujillo tienen que agarrar o un camioncito, una camioneta o una cola, o simplemente tienen que esperar 2 días en la ciudad de Trujillo o en Valera para así poder pasar vía Boconó hacia los llanos. Eso es una exageración total, porque es un camino mucho más largo, pero la única manera de donde ellos poder llegar. ¿Cuánto es el costo de Maracaibo a Trujillo? $30. ¿Cuánto es el costo de Maracaibo a Los Llanos haciendo 4 paradas, durmiendo 2 días en diferentes sectores o comunidades de 2 estados? Van gastando más de $150. Se lo pregunté a otras personas en el estado Trujillo y me verifican la realidad. Los buses están llegando, los pequeños buses están llegando, lo que nosotros conocemos como las busetas o los microbuses, están llegando desde Boconó, es decir, se están saliendo de la zona. Sencillamente de Valera a Boconó son 25-30 minutos y de ahí arrancan hacia un sector. No sabemos el por qué. Lo mismo ocurre desde el estado Lara, desde Tintoretto o Quibor, para poder salir hasta el centro de la ciudad, es decir, Maracaibo, Tintorero o Quibor. Y lo más grave del caso es, como me lo están diciendo ellos, de Maracaibo al estado Lara tenemos 5 alcabalas.
De esas 5 alcabalas, los autobuses tienen que pagarle una cuota o una vacuna exageradamente a los guardias nacionales. Y cuando tienen que pagarle, sobre todo en la alcabala Jacinto Lara, que esa tiene muchos años y me consta en un momento dado que tuve que pasar por la zona para llegar a Barquisimeto, pagaban, les sacaban comida, productos, perfumería a todos los pasajeros, delante de todo. El comandante metido en su búnker y sin hacer nada. Pero los guardias nacionales hacían el desastre continuo en esa alcabala que es la Jacinto Lara. De la Jacinto Lara llegaban a Barquisimeto, Cabudare, Tintoretto, Quibor, etc. De ahí pernoctan en diferentes hoteles o motelitos de viaje o fondas para poder esperar el transporte para ir o al estado mayor, que es la capital, y de ahí pernoctar si necesitan llegar hacia el sur o el oriente de Venezuela. Y como lo reitero, al llegar a la gran capital, Caracas, llegas a La Bandera o al antiguo terminal de Caracas, porque tiene varias zonas de donde están saliendo. Insólito, pero esto es cierto. Desde Sabana Grande hay unas pequeñas camionetas para 8 personas que están saliendo para el oriente del país, es decir, para el estado Anzoátegui, Maturín, Cumaná. Su precio, $120, haciendo una sola parada. Y por supuesto, al llegar ahí, los que quieran llegar para Delta Macuro o llegar hasta la zona de los muelles para ir a Margarita, ya no va a conseguir el ferry. Ahora están saliendo lanchas rápidas y por supuesto, desde Puerto La Cruz a Margarita, solamente les están cobrando $80. Y fuera de eso, aparte de los $80, tienen que pagar la pernocta, es decir, una pequeña durmienda en los terminales de Puerto La Cruz. ¿Cómo puede un país progresar de esta manera? Cuando en el otrora, ir de Puerto La Cruz a Margarita era la zona por excelencia del turismo. Es decir, que el venezolano de a pie o el venezolano que no puede, tiene que hacer peripecias total para llegar a diferentes destinos del país. Muy grave esta situación, pero sobre todo por el combustible. Alan, no entiendo aún esto de cómo es que se compuso Venezuela, cómo se está componiendo Venezuela, cuando esto es una falsa total. Están tratando de enclavar en la mente del venezolano que están bien, pero con 16 y 17 horas sin servicio eléctrico. Aparte del agua potable en diferentes puntos. Y hablando del agua potable, le pregunté a uno de los transportistas cuánto estaba costando, por lo menos poder comerse una merienda en cada parada. Me dijo muy claro, Carlos, mínimo son $5 por persona. $5 que puede ser simplemente una arepa, un refresco y un café. Saquemos la cuenta y son 56 pasajeros más los bus doble cama, que serían 77 en total. ¿Cuánto es eso en dólares? Solamente en una, y hay personas que se comerían algo más. Es decir, que tendríamos que duplicar la situación fuera del pasaje, fuera del visaje económico y por supuesto lo que tienen que pagar los aerobuses a las alcabalas, que lo único que están pendientes es del billete, del dinero, haciendo un énfasis sobre todo cómo robarle más a las personas de a pie, a nuestros hermanos venezolanos. Muy grave esta situación. Un punto claro: los puertos terrestres más costosos de Venezuela, para nadie ha sido un secreto, están en el sur del país. Cuando uno pasa el puente de Soledad hacia Puerto Ordaz o San Félix, ahí comienza el otro calvario. Esto no es de años, esto tiene décadas. Hace unos días estuve hablando con Américo de Gracia sobre esta situación y me está diciendo muy claro: de Puerto Ordaz a Upata son $35. De Puerto Ordaz hasta Santa Elena son $150. El sur de Venezuela es por años, por décadas, la grave situación del país. Gasolina, gasoil, combustible, etc. Y sobre todo con los productos alimenticios. Y si hablamos de la situación comunicación, Bolívar ha sido el estado más difícil de todo el país para saber lo que está pasando en todo el territorio venezolano.
Alan, Nancy, esto es una preocupación. Venezuela está quedando como en Cuba. Pueden verificar muchas situaciones de los cubanos, donde muchos de ellos no conocen aún ni siquiera la capital, o La Habana Nueva o La Habana Vieja, porque los que viven en diferentes comunidades o ciudades de Cuba no conocen porque tienen que pedir permiso, y relativamente el venezolano está pidiendo permiso a estos bandidos de la Guardia Nacional y por supuesto a las alcabalas de la policía. Es una pequeña reflexión personal. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.